Vamos entonces ahora. Bueno, bien, hermanos, vamos entonces a pedirle en esta noche, vamos a pedirle a nuestra hermanita Sol que nos dirija en oración, para empezar. Hermanita Sol, nos dirige en una oración, por favor. Hola, pasa buenas noches, sí, buenas noches. Señor Jesús, te damos gracias por este día, papá, gracias por este momento que tú nos permites estar juntos para poder escuchar la clase, para poder aprender más de lo que tú quieres hablarnos en este tiempo. Te pido, Jesús, que puedan estar abiertos nuestros oídos espirituales para entender la clase y para saber lo que tú quieres decirnos, para poder aplicarlo en la iglesia en este tiempo. Te amamos, en el nombre de Jesús, oramos amén y amén. Amén, muy bien, muy bien. Bien, paso primero a explicar, bueno, después voy a explicar la tarea que dejamos la semana pasada porque algunos no la entendieron bien, ¿sí? Para que los puedan hacer bien. Igual, ya usted sabe, a lo que han entregado ahora ya tienen sus puntitos, ¿no? Así que no se preocupe, ¿sí? Ahora, si está mal hecho, ya los puntitos no te sirven de nada. Era la instrucción, la vamos a explicar de nuevo, pero era un ensayo, ¿no? Un ensayo pequeño, y lo vamos a explicar de qué se trata nuevamente, para que ustedes, los que no lo han hecho, lo puedan hacer, para que no se queden sin nota. ¿Está bien? Bien, estamos viendo la semana pasada, habíamos visto, vamos a repasar un poquito ya los puntos que hemos tratado en estas clases que tenemos, ¿no? A ver, vamos a abrir nuestra diapositiva. Vamos a hacer un pequeño repasito, breve nada más, chiquito, un vuelo de pájaro, como se dice, sobre los puntos que hemos visto hasta el día de hoy. ¿Sí? A ver, aquí voy a... Listo. Vamos a ver. Bien, esta es la historia, el PowerPoint de la historia iglesia medieval que estamos usando, ¿no? Y comenzamos, si usted lo vea bien, primero con esta frase que define el estudio de la historia. El pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Creo que ese es el axioma del análisis histórico, ¿no? Por eso estudiamos historia, no solamente para conocer datos o fechas o personajes, sino sobre todo para aprender de la experiencia, ¿no? Luego vimos un repaso así rápido de la era de los gigantes, ¿no? La era de los gigantes comenzó con Constantino, esto ya lo sabe usted, ¿no? Eusebio de Cesarea, que fue... A ver, ¿quién fue Eusebio de Cesarea? A ver, alguien que prenda su micro y nos diga, ¿quién fue Eusebio de Cesarea? Rapidito, ya debes saberlo. ¿Quién fue Eusebio de Cesarea? A ver, nadie sabe. Interesante. A ver, ¿quién fue Eusebio? Bien, por ahí tiene El que repasar. historiador, sí, allá. Muy bien, El dilo, historia, dilo. a ver, si no me equivoco, es el historiador de Constantinopla, De Constantino, de Constantino, Constantino. Constantino, sí, de Ajá. Constantino. Muy bien. Ahí lo había puesto un poquito de nada, nada, te ayudo un poquito. Bien. Allá, Luego vimos los monjes, ¿no? ¿No? Ahí están Leonel y Jorge, los dos monjes, ¿no? No, mentira. Pablo, Pacomio, Antonio, ¿no? Los monjes y el ascetismo cristiano de Oriente, por cierto. También vimos, ahora sí, un gigante, tremendo gigante, que fue el campeón de la ortodoxia en la controversia arriana, Atanasio de Alejandría, ¿no? Vamos a avanzar. Atanasio, ahí tenemos a, ¿no? Ah, sí. A- ¿no? Están que lo cachetean, Atanasio. Si no me equivoco, este se llama Nicolás, me parece que es el que está ahí cacheteando. Y este es Atanasio, por si acaso. Bien, ahí vemos el credo de Nicea, que es el credo que combate el arrianismo. Vimos de qué se trata el arrianismo y entendimos que el arrianismo es la doctrina de los testigos de Jehová, ¿no? Luego, a ver, Ambrosio en Milán, ¿no? El que predica y se convierte en San Agustín. Ahí tenemos San Ambrosio. Crisóstomo, ¿no? El pico de oro, ¿no? Que él estuvo en Oriente. Jerónimo, que fue el traductor de la Biblia, y ahí tenemos la Vulgata, ¿no? Tremenda obra. Vimos a Agustín de Hipona, que podemos decir que es el teólogo más grande después de Pablo, ¿no? Después de Agustín de Hipona sigue Tomás de Aquino, eso lo vamos a llegar a ver después. Pero Agustín de Hipona marca un hito en la teología cristiana, ¿no? A tal punto que la iglesia occidental es heredera de Agustín de Hipona. Ahí tenemos, ¿no? Esa era acabó, la iglesia imperial acabó y comienza una época de
terribles sucesos, ¿no? Que Jerónimo ya lo va mencionando, ahí los tocó ver, ¿no? La caída del Imperio Romano de Occidente. ¿Cómo pasa de ser un imperio a ser destruido por la invasión de las tribus bárbaras, ¿no? Ya hemos visto ahí las distintas tribus, no vamos a mencionarlas todas, pero ya usted ve el mapita, ¿no? Y los movimientos que tuvieron estas tribus en esa época, siglo V, siglo VI, ¿no? Vimos las causas de la caída y los reinos que se formaron a raíz de las invasiones bárbaras, ¿no? Muy bien. Los reinos germánicos, vimos el vándalo, que no lo quería nadie, ¿no? ¿Se acuerdan? Visigodo, que es en España, el reino franco, ¿no? El reino franco tiene una historia posterior muy importante, cómo llega, ¿no? Se forman las Islas Británicas, lo que hoy conocemos como Reino Unido, y cómo llega el cristianismo allá, ¿no? Italia, ¿no? Como Italia de ser imperio se convirtió en un lío de conflictos políticos y religiosos a raíz de la invasión de los bárbaros, ¿no? Y podemos ver que muchas de estas tribus bárbaras eran arrianas, pero en el camino se convirtieron al catolicismo, ¿no? Ahora vamos a ver también un poquito el movimiento, ¿no? Monástico, ahora de Occidente, con Benedicto o Benito, ¿no? Y hay algunos, ¿no? Ahí incluso les pasamos el manual, el reglamento, ¿no? La regla de Benito, ¿no? Vimos las características del monaquismo occidental y también, ¿no? Como su fundador es el que, ¿no? Organiza todo lo que tenía que ver con el monacato, ¿no? Vamos a ver ahora los papas, una lista de papas. Primero, los 5 patriarcados, uno ya vamos a decir, en declive como Jerusalén, prácticamente absorbido por Antioquía, y otro nuevo que se forma que es Constantinopla, ¿no? Perdón, Roma, ¿no? Roma. Constantinopla, perdón. Constantinopla que fue el más joven, que adquiere mucha importancia, y estos Constantinopla y Roma son los que al final se vuelven los protagonistas, ¿no? De toda esta historia. Hablamos del origen del papado, hablamos de, ¿no? De los distintos papas como León y otros papas más, Gregorio, ¿no? Sus obras, sus virtudes y defectos, ¿no? Distintos papas, algunos buenos, algunos malos, y acá una lista de papas. Muy bien. Ahora, luego hablamos, para no olvidarnos, del cristianismo oriental, ¿no? Y cómo el cristianismo oriental tuvo que vivir bajo la tutela del emperador y esos conflictos, ¿no? Y eso también, porque es importante el cristianismo oriental, porque es en el cristianismo oriental donde están los 7 concilios ecuménicos. Entiéndase los concilios ecuménicos como esos concilios donde toda la iglesia participó, ¿no? Y ahí vemos los concilios ecuménicos, las herejías que se combatieron y el debate o el tema en cuestión, ¿no? También vamos a ver la figura importante de un emperador, en este caso Justiniano, y con su gran general Belisario, ¿no? Vimos también las iglesias disidentes, esas iglesias que ya por estar lejos de la influencia del imperio y también por estar políticamente en contra del imperio, teológicamente también se separaron, ¿no? Se abrieron, ¿no? Vamos a ver la iglesia en Persia, en Armenia, en distintos lugares, en África también, en Etiopía. Ahora vemos el nacimiento y el auge del Islam, que en solamente 120 años pasó de ser un rejunte de tribus sin ninguna unidad a ser un imperio, ¿no? Tremendo el Islam, cómo Mahoma les dio identidad y les dio las herramientas y las armas para convertirse en un imperio, ¿no? ¿Cómo le llaman esas al imperio? El califato, ¿no? Ahí vamos a ver el inicio del Islam y cómo se extendió tremendamente y cómo invadió prácticamente todo el imperio de Oriente, ¿no? El norte de África y España, Imperio Romano de Occidente, y la parte que va de Egipto para, ¿no? Para lo que es Oriente Medio y más allá, todo lo que era Imperio Romano de Occidente, de Oriente, perdón, ¿no? Y cuáles son las causas de que el Islam se haya esparcido tanto, ¿no? ¿No? Ahí vemos un mapita, ¿no? De los reinos francos y los demás reinos en Europa, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos viendo ya el surgimiento de la era carolingia. Es decir, los francos tomaron protagonismo y dentro de los francos surgió un héroe llamado Carlos Martel, que es el que detiene a los musulmanes. Y de Carlos Martel nació una dinastía que termina y culmina, vamos a decir así. Su auge es con Carlomagno, el primer emperador
de Occidente después de la caída del Imperio Romano, ¿no? Que por cierto, al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, es decir, a Carlomagno y sus sucesores, el emperador de Oriente nunca los reconoció, los consideró usurpadores, ¿no? Pero no podía hacer nada tampoco. Y eso marca también el inicio de lo que conocemos hoy como Iglesia Occidental, es decir, ya cada vez más la Iglesia de Occidente se desliga y se aparta, se aleja de la influencia del Imperio Romano de Oriente y por lo tanto también de la Iglesia Oriental. Ahí vemos también cómo ya en esta etapa comienzan a surgir doctrinas que hoy son dogmas, que en su tiempo eran rechazadas, eran resistidas, pero con el tiempo adquirieron carácter de dogma en la Iglesia Católica y se enseñan el día de hoy, ¿no? Como dogma esencial en la doctrina romana, católico-romana, como la transubstanciación. ¿Qué cosa es la transubstanciación? Que en el momento de consagrar el pan y el vino, se vuelve el cuerpo y la sangre del Señor de manera literal, ¿no? Muy bien, ¿no? Y así muchos más que comenzaron a meterse, ¿no? Distintas creencias que eran creencias populares o tradiciones populares que se comienzan a asimilar. Podemos decir que este es el inicio, o mejor dicho, el desarrollo y el auge de lo que llegó a América Latina, el sincretismo, ¿no? Lo que los misioneros católicos hicieron acá en Latinoamérica, sincretizaron la religión católica con las creencias de los pueblos, y eso lo vemos hasta el día de hoy, ¿no? Vemos hoy día vamos a ver que los santos y las vírgenes de los distintos pueblos son en realidad los apus, ¿no? De los incas. Entonces, ese sincretismo muy típico de la Iglesia Católica Romana ya también en Europa se realizó, ¿no? En su momento. Hay muchos católicos que rechazan el sincretismo, que tratan de purificar la iglesia en ese sentido, pero no tienen mucho éxito. Y aquí también vamos a ver, ¿no? La invasión de los vikingos o los normandos del norte, ¿no? Y eso también hizo, ¿no? Al Carlomagno tuvo algunos sucesores dignos, pero otros sucesores que no dieron la talla, y eso también coincidió con la invasión del norte. Una tribu más que no estaban en la cuenta de nadie, los vikingos. Luego vamos a hablar de los vikingos un poquito. Y estamos viendo cómo culmina esta etapa cuando, ¿no? El Papa nombra a Carlomagno como emperador, ¿no? De Occidente, ¿no? Pero con eso también el papado culmina ese desarrollo de convertirse de una misión espiritual a una misión absolutamente temporal y política, ¿no? Y eso justamente marca la decadencia del papado, que luego lleva a los distintos intentos de reforma, algunos exitosos, otros fallidos, otros sofocados a sangre y fuego, y también lleva obviamente a la reforma protestante, ¿no? Ya el papado a esta altura ya dejó de ser una iglesia en términos espirituales. La tarde. A ver, no sé quién está ahí. Bien, vamos a ver entonces ¿no? Estos temas que hemos visto. Espero que usted haya tomado nota, porque yo en algún momento le voy a decir que me manden sus notas, sus apuntes. Y de acuerdo a los apuntes que tengan, voy a poner nota también. Así que yo espero que usted esté tomando nota, ¿no? Algunos escuchan nomás, otros duermen en la clase, otros de repente ni en la clase andan. Así que yo también voy a poner notas sobre los apuntes que tiene cada alumno, ¿sí? Así que tome nota, apunte, complemente lo que nosotros damos en la diapositiva con lo que el profesor complementa o agrega o los alumnos aportan, porque eso es importante para aprender, para estudiar, ¿sí? Espero que lo esté haciendo. Quiero dar la bienvenida y una nueva captura de los que están con nosotros. Ya hay varios que han llegado, les damos la bienvenida y vamos entonces a poner también en el WhatsApp, ¿no? Vamos a buscar el WhatsApp, vamos a poner entonces la captura habiendo pasado ya 20 minutos de los que se han agregado, ¿sí? Recuerde, al final de la clase voy a tomar otra captura, así que esa asistencia no solamente tiene que ver con cuándo entraste o qué hora entraste, sino hasta qué hora estuviste, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay algunos que de repente ya van a ser las 10, 20 para las 10 ya se desconectaron, ¿no? Entonces, tratemos de hacerlo, tomar este curso también con la seriedad que corresponde. Ahí va la segunda asistencia. Muy bien. Bien, hermanos. Entonces hemos visto temas interesantes que nos han llevado desde la Iglesia Imperial hasta ahora ya estamos, ¿no? En una casi
a punto de llegar el momento en que ocurre el cisma. A ver, alguien que me diga y me explique, ¿qué cosa es un cisma? ¿Qué significa cisma? A ver, de su propia idea, no googlea, sino de sus propias ideas y pensamientos, la información que usted tiene. ¿Qué cosa es un cisma? Un- Es un evento, pastor, es un evento donde a veces la situación llega hasta llega hasta el pico de una situación que marca un hito. ya, pero ¿qué consiste el hito, el evento? Es lo que no me queda claro. Allá, los sucesos que se suscitan, pues, Ya, pero por eso de qué estamos tratan esos hablando sucesos? del cisma, del ecumenismo, vamos a decir, o, Separación. o de No, los... a ver, alguien que pueda, a ver, vamos a escuchar a Javier, luego damos lugar a otro, ¿ya? Con confianza. Yo cuando interrumpo no estoy tratando de, por si acaso, ¿no? Dar la contraria o avergonzar al que participa, sino trato de llevarlo a una idea más clara para que todos los demás podamos entender lo que quiere decir. Javier, culmina tu idea y luego le El damos cisma lugar a otro. que pasó con la doctrina del arrianismo, eso también fue un cisma muy importante para que se pueda ver la herejía, ¿no? de los arrianos. Es un cisma, Ya, a ver, con el concilio de Nicea. tengo entendido que Javier está entendiendo el cisma como un desacuerdo, ¿no? Como un desacuerdo. Ya, pero alguien puede de repente complementar esa idea o corregir o aumentar algo más Am, concreto que es el cisma. A ver, yo ¿alguien? puedo dar un Sí, comentario. sí, Brian, por favor. Brian, por favor. Creo que la palabra cisma, no sé si estoy en lo correcto, pero tiene que ver con la palabra sismo, ¿o Mm, no? En realidad no. Aunque No es suena parecido, pero no, porque parecido, ¿no? sismo, te complemento esto nomás. Sismo es con S, ¿no? Ya. Y cisma es con C. Ah, ya, ya, Son ya. palabras totalmente distintas. Está bien, pero Pastor, está Ya. bien, está buena la duda porque podemos aclararlo. De repente Sí. alguien ha tenido esa idea. A Entonces, ver, es creo lo que que ocurre en varias iglesias también, cismas modernos, ¿no? De divisiones, ya, separaciones. ahí estamos entrando. ¿Quién dijo eso? León, ¿no? Ya estamos entrando más cerca a lo que es un cisma. ¿Sí? A ver, alguien más, un último, a ver, que quiere participar. Julio, ya Julio, a ver. ah, Es justamente, ¿no? Es división, separación, ruptura, cisma. Y en el caso de la iglesia, en el caso que estamos tratando, pues, o sea, es el momento en el que definitivamente ya terminan esas rupturas, ¿no? Producto de tanta discordia, de tantas disensiones, la separación, ¿no? Digamos, la culminación de todo ese problema, ¿no? De toda esa situación. Eso viene a ser el cisma, en todo Ahora, caso. hago una pregunta complementaria. El cisma como dijo Javier, evento, ¿no? Un momento. El cisma tiene causas teológicas y doctrinales nada más, o se mezclan otros asuntos en los cismas. Hay muchos factores. Yo creo que Definitivamente en la también iglesia. aplicaría a los acuerdos, pues, ¿no? O sea, por ejemplo, Javier dijo, hablando de los arrianos, fue un desacuerdo teológico, ¿no? Pero el cisma o los cismas que ocurren en la iglesia o en las iglesias, ¿son necesariamente teológicos o tienen otros ingredientes ajenos a la teología y la doctrina? relacionales, son relacionales. Pastor, pero yo pienso que, o sea, el tema de los arrianos o de las otras sectas justamente fue producto de la unidad de la iglesia. Es más bien, más bien ahí se estaban fundamentando las doctrinas que iban a unificar a la iglesia. En el Exacto. caso, en el otro caso más bien es la separación, en todo caso de la iglesia de Oriente con la iglesia de Occidente, ¿no? O sea, es diferente, diría. Bueno, Vale sí, esa sí, sí. aclaración, Julio, ¿no? O sea, en los concilios ecuménicos se tocaron temas picantes, pero no fue que la iglesia se dividió, sino al contrario, la iglesia, vamos a decirlo así, la mayoría de la iglesia se unió para combatir la herejía. ¿Hubo un desacuerdo? Sí. ¿Hubo una discordia? Sí. ¿Se mezclaron elementos ajenos a la teología? Sí, en muchos momentos. Pero en realidad el ecumenismo, entendiéndose en este momento de la historia, era más bien una expresión de unidad de la iglesia contra la herejía. Pero el cisma es otra cosa, ¿no? El cisma, eh, por ejemplo, conocemos iglesias que se han dividido aunque no tengan desacuerdos doctrinales, Sí, ¿cierto? diga el ¿No? nombre, ¿por qué no?
No, 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 sin nombres, ¿no? Por supuesto, ¿no? Sin No, nombres, sí, sin sí te nombres, por conoce. favor, ¿no? Pero ¿hay muchos casos o no? Hay muchos La casos. iglesia Sí, congrega varias. Jorgito estaba hablando y se apagó el micro. A ver, Jorgito, prende tu micro. Ya, no estaba haciendo una broma, pastor. lo diga, que lo Ahí está, diga. ahí está. Ahí está. Y hay una iglesia que se ha dividido y no se ha dividido, algo así dijo, pastor. No, no, me refiero a que puede haber, conocemos iglesias que se han dividido cisma, Ya. pero no por motivos doctrinales, o sea, la doctrina es la misma, pero son otros Ah, elementos ya. que están en la división. Sí, Ah, claro. ¿Existe No eso o puede no haber existe? casos, pero Ya. en su mayoría las iglesias se han dividido por doctrina, por ideas. Entonces, bueno, el cisma más marcado en la historia de la iglesia fue la iglesia, la ruptura de la iglesia ortodoxa, ¿no? Con la iglesia católica. Mm, Y más adelante, pues, la iglesia, la reforma, ¿no? La reforma protestante con la iglesia católica, ¿no? la Y, pregunta y- vuelve, ¿no? Esos cismas que hemos mencionado, si bien obviamente tienen contenido doctrinal, ¿fue solo doctrinal o entraron elementos políticos, entraron elementos culturales? ¿Qué dice ustedes? claro, también, yo creo que también, ¿no? También, Políticos, pastor. Ujú. también. Pero todo empieza por una diferencia de idea, ¿no? O sea, primero, Ah, antes que la iglesia se divida físicamente, primero empieza la división en el pensamiento, ¿no? De la iglesia, en las oye, ideas. sí. A ver, vamos, algunos tienen un micro, creo que está el micro prendido y se escucha un ruido ajeno. Tratemos de apagar los micros si es que no estamos opinando o participando para poder, ¿no? Llevar bien la clase, por favor. Sí, les ruego, por favor. Sí. Bien, hermanos, sí. Y cuando tú ves los sismas, vas a ver que tienen muchos elementos, muchos son doctrinales, pero no son solo doctrinales, ¿no? Ahí también entran elementos políticos, etcétera, ¿no? Vamos a ver un poquito qué pasó con la Iglesia Oriental. Buenas noches, Daniel, ¿cómo está? Ahorita tomo una captura de nuevo, no se vayan, para poder saber la asistencia ya final de esta clase, ¿ya? Eh, buenas noches, Dani. Profesor, antes que continúe, ¿puedo dar una pregunta o comentario? Sí, 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 por favor, por favor. Es correcto, bueno, con respecto a los sismas y que se dan en la iglesia de la actualidad, yo creo que también puede ser una evidencia del pecado, ¿no? Del orgullo del ser humano, ¿no? Porque creo que siempre hay personas que quieren hacer muchas cosas por encima de otras y a veces cuando no pueden hacer lo que ellos quieren o su voluntad, tratan de crear ese tipo de divisionismos, ¿no? Y se ha visto en la iglesia muchas veces esos problemas. Y también a veces uno es parte de ello, a veces, ¿no? A veces uno está ahí, pero Dios te corrige, te perfecciona, ¿no? Mm. Entonces, creo que esos sismas van a seguir estando y siguiendo y permaneciendo, ¿no? Es producto del pecado, creo yo. Por, No por sé si ejemplo, está bien. no, sí, pues hay cisma. Ahora vamos a ver la historia, que va a haber mucho pecado de por medio, ¿no? Es justamente algo que vamos a hablar hoy día y vamos a analizar, ¿sí? Ahora, por ejemplo, un cisma, entre comillas, ¿no? Vamos a poner que, obviamente, cuando hablamos de cismas, se habla de cismas gigantescos, exponenciales, ¿no? El cisma de Oriente y Occidente, que vamos a hablar luego, un cisma histórico, un paso que hasta el día de hoy continúa, una separación que no se ha vuelto a retroceder. Eh, pero, por ejemplo, hay una historia que nosotros seguramente conocemos, ¿no? De una división de una iglesia, que hoy es una iglesia grande. No estoy hablando de algo malo, por cierto, más bien corresponde a nuestra historia, que es, por ejemplo, cuando usted conoce a los hermanos de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. Los hermanos de la Alianza Cristiana y Misionera, usted sabía, por ejemplo, que son calvinistas igual que nosotros. ¿Sabía eso o no sabía? A ver, ¿cuántos En sabían eso? parte, no son No, tan calvinistas, ¿no? ya, claro, Mm. Jorgito es ultra calvinista, para él no lo es. ¿No? Pero en términos generales, no son arminianos, Sí. ¿no? O sea, a eso voy. Pero Ujú. a lo que voy es que ellos salieron de dónde, de la iglesia presbiteriana. Independiente del asunto doctrinal del por medio, ujú. hay un punto cuando yo hablo con mis hermanos, tengo muchos amigos en la alianza, ellos me repiten la historia siempre. Ellos se separaron, ¿por qué? Porque ellos querían hacer misiones
y la iglesia presbiteriana no quería hacer misión. No Ujú. sé cuán cierta sea la historia, esto no corresponde al curso, no estamos hablando de historia de la iglesia presbiteriana, eso le dejo ya cuando tengan el curso de historia de la iglesia presbiteriana y lo pueden preguntar, pero la realidad es que hubo una división, ¿no? Una separación. Se creó una iglesia que ya no se llama presbiteriana, sin embargo, hasta hace poco creo que cambiaron su forma de gobierno, pero hasta hace poco se manejaban con consistorio. Puedo equivocarme, no es mi campo ahorita, ya usted lo averigua, pero a lo que voy es que surgió esa división y esa separación, ¿no? Que no es nada malo, surgió una iglesia hermosa, una iglesia muy grande, que en sí, muchos sentidos la debemos mirar y ver cuál fue su evolución y por qué ellos sí y nosotros no, ¿no? Sería una buena pregunta que hacernos, ¿no? Pero ahí tenemos un ejemplo, por ejemplo, de división, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, ¿no? Bien, Me hermanos. parece, Sí, sí, perdón, Jorgito, Jorgito. parece que la Iglesia Alianza enfocó bastante el evangelismo, ¿no? Así como los metodistas. O sea, los metodistas también son un pueblo grande, ¿no? Pero su enfoque principal era el evangelismo, la forma como están evangelizando, ¿no? Bueno, en Mm. esa parte no ha ganado. La iglesia Oh, presbiteriana pues, no es su fuerte, no es su fuerte el evangelismo. La iglesia presbiteriana pues es la reflexión teológica, ¿no? Entonces ahí hay ¿no? Dos elementos. Y eso tal vez nos puede ayudar a pastor. entender, ahorita doy pase a Javier, nos puede llevar a entender que la historia nos sirve para algo también, ¿no? Para valorar lo que cada integrante del cuerpo de Cristo puede dar, ¿no? Cada uno tiene algo positivo y también obviamente falencias y debilidades, que debemos ser humildes para aceptarlo, para aceptar nuestras debilidades y también para valorar las fortalezas de otro. A veces, ¿qué hacemos en el ejercicio teológico? Miramos la falencia del otro y no miramos nuestra falencia, ¿no? Miramos las debilidades teológicas, doctrinales, organizacionales del otro, pero no miramos su fortaleza y ahí perdemos. Javier, te escuchamos. Sí, pastor, quería acotar algo con respecto a esa alianza, cómo nace, cómo surge. Sí, fue un cisma que cuando llegan los misioneros extranjeros al Perú, entre ellos Alberto Benjamín Simpson y otros misioneros más, entonces nace en Alberto Benjamín Simpson el espíritu de hacer misiones, pero como eran presbiterianos, entonces tenían un formato, había un formato. Entonces, llegando al Perú, él hace, ¿no? Se hace a un costado y pide a otros misioneros para que tengan esta idea de hacer misiones. Entonces, ahí se hace una alianza de misioneros, y de ahí donde surge, ¿no? La alianza cristiana y misionera, ¿no? Pero mira que eso fue todo una bendición porque muchos misioneros llegaron al Perú, y lo que fue Lima, el encuentro con Dios, y todo fue una gran bendición para que hoy tengamos, ¿no? Lo que hoy es una de las iglesias más fuertes en el Perú, vamos a decir, ¿no? Y eso fue, Mm, pastor. Y hablando del cisma, ahí está, también fue un cisma. amén. Amén. Bueno, no vamos a hablar más de este punto porque no es campo de la etapa que estamos estudiando, pero más o menos sirve para ilustrar para qué nos Ujú. sirve la historia, ¿no? Para qué nos ayuda. Ahora vamos a ver, por ejemplo, habíamos hablado de la iglesia romana, la iglesia, perdón, de Occidente y todo ¿no? su transición entre la iglesia imperial hasta la iglesia, vamos a decir, en la etapa carolingia. Ahora vamos a ver qué pasó con Oriente, ¿sí? Vamos brevemente nada más. Vamos a ver qué pasó con el Oriente, porque el Oriente lo dejamos en problemas. El Islam nació en Oriente. El Islam conquistó un montón de territorios. En 120 años prácticamente tuvo una expansión tremenda. ¿Y quiénes son los más afectados de esta expansión? La Iglesia Oriental, ¿no? La Iglesia de África desapareció al instante, incluso, y hasta España la Iglesia tuvo que estar vamos a decir, bajo el dominio del invasor musulmán, pero hasta ahí llegó, no invadió Europa, pero la Iglesia de Oriente tuvo que convivir, ¿no? Con el Islam. Ahora vamos entonces a mirar nuestra diapositiva y vamos a ver algunos detalles de la iglesia y conversar un poco sobre esto, ¿sí? La iglesia oriental post-Islam, ¿no? Poco nos puede poner en contexto qué pasaría si el día de mañana hay un gobierno anticristiano, un gobierno con una religión distinta acá en Perú, o, o directamente un gobierno ateo, un gobierno totalmente, ¿no? Que
La verdad que nuestra sociedad está evolucionando hacia eso y pasamos de ser protegidos a ser perseguidos nuevamente, ¿no? Esos son los ciclos que la historia da, ¿no? La iglesia imperial fue la iglesia protegida a la cual muchos celebraron porque el cristianismo pasó de ser perseguido a ser protegido. Sin embargo, acá estamos viendo la otra cara de la moneda, la iglesia que había sido imperial y que ahora muchos pasaron a ser iglesias perseguidas, ¿no? Y a convivir no solamente con el tema espiritual o el tema doctrinal, sino también con la esfera y la influencia y los conflictos políticos. Vamos a ver entonces. Por ejemplo, una de las cosas que nos debe llamar la atención es que la Iglesia Oriental no cayó en decadencia tras el triunfo del Islam, sino bien todo lo contrario, ¿no? Es algo que debemos recalcar. ¿Cómo sería nuestra reacción y nuestras iglesias si tuviéramos en una situación parecida, ¿no? La iglesia en el norte de África, por ejemplo, desapareció. Ya había quedado muy debilitada, ¿no? No hemos hablado, por ejemplo, de la controversia donatista, no tuvimos ese tiempo, pero básicamente la controversia donatista en África fue una disputa porque muchos de los que habían salido de las persecuciones del Imperio Romano, algunos salieron como héroes y otros cedieron ante la presión romana, imperial, en cuando el imperio era pagano. Y entonces, cuando ya todo se calmó y el imperio se volvió cristiano, hubo un tremendo conflicto porque dice, ¿cómo vamos a aceptar a los que han negado su fe en la persecución? Vamos a ponernos en un contexto parecido para entender un poco qué pasó y los musulmanes aprovecharon eso, ¿no? ¿Qué hacemos con los que negaron su fe en la persecución, y sobre todo ministros que negaron o cedieron ante la presión y la persecución, mientras otros lo aguantaron, dieron su vida, soportaron hasta el final? ¿Los aceptamos o no los aceptamos de nuevo en el ministerio si están arrepentidos? Yo sé que la respuesta general va a ser no, ¿no? Y eso hizo que hubiera un conflicto en la iglesia africana. Este conflicto incluso fue tratado y incluso lo trató de conciliar Agustín de Hipona, trató de querellar en el asunto, no pudo, porque fue un conflicto que no solamente era, vamos a decir, la aceptación o no del que había caído, entre comillas, sino también se mezclaron temas políticos, gente que quería el imperio romano y gente pro imperio y gente anti imperio, y ahí se mezcló todo. Entonces, la iglesia africana ya sufrió con la controversia donatista, ya estaba una iglesia en crisis. Luego llegaron los arrianos, los vándalos con el arrianismo. Y luego llegó Justiniano, y Justiniano combate a sangre y fuego a los arrianos. Los arrianos se defienden, etcétera, y usted sabe, todo territorio de guerra queda debilitado, ¿sí o no? Por más justa que sea la causa, queda debilitado. Entonces el cristianismo en el norte de África queda totalmente debilitado y aparecen los musulmanes. Justo aparecen los musulmanes. Entonces, ¿qué hacen los musulmanes? Arrasan con todo. Desaparece la iglesia en el imperio romano en norte de África. Todo lo que era el patriarcado de Alejandría es barrido por los musulmanes. Cosa distinta, por ejemplo, que pasa en España. Los musulmanes llegan a España, pero los musulmanes invaden políticamente España, pero no pueden convertirla al Islam. A tal punto que durante 800 años conviven. Y luego los españoles con la bandera católica se levantan en armas y expulsan al moro. Expulsan. Entonces, ahí vemos una situación, ¿por qué? Porque en España, a diferencia del norte de África, no había habido las controversias, ni las guerras, ni nada, y eso contribuyó a que la iglesia resistiera. Este es el caso parecido a lo que vemos con la iglesia oriental que cayó bajo el poder del Islam. No retrocedió, sino que más bien aguantó, se fortaleció y se levantó contra, o sea, mejor dicho, no cedió y no se convirtió al Islam. La gente no se convirtió, sino que luchó para mantener su fe dentro de la esfera del poder y la influencia del Islam. ¿Sí? Esto un poquito para ilustrar este punto importante. ¿Sí? Ahora, aquí vamos a ver, ya habíamos hablado de un montón de tribus bárbaras, un montón de tribus, ¿no? Del norte de Europa, pero, ¿no? Incluso, pero aquí hablamos de un pueblo nuevo,
un pueblo que hoy lo conocemos muy bien por el tema de la guerra que hay entre Ucrania y Rusia. Entran en escena los pueblos eslavos. En especial, los primeros que aparecen acá son los búlgaros, ya conocemos, ¿no? Existe Bulgaria, ¿no? Entran en escena los pueblos eslavos. Hay que recordar que los pueblos eslavos no eran cristianos, eran paganos, al igual que las tribus. Las tribus bárbaras cuando invadieron Europa eran arrianas, y cristianas, pero arrianas. Sin embargo, los eslavos no eran ni siquiera arrianos, eran paganos. Y ellos comienzan a presionar desde el norte, ya alicaído y en decadencia, y cada vez más debilitado, Imperio Romano de Oriente. ¿No? Entonces, el Imperio Romano de Oriente tuvo, por el sur tenía, y el este, sí, el este tenía a los musulmanes, y por el norte a los búlgaros, o sea, cada día más arrinconados, ¿no? Y al otro lado estaba el imperio sacro romano germánico, el imperio de Occidente, que obviamente tampoco los quería mucho, no, no querían saber nada con Oriente. Un poquito para explicar el contexto de la historia. Bien, entonces hay una tarea pendiente que hacer acá. Hay que evangelizar a los eslavos. Y aquí ayuda algo, ¿no? Los eslavos o los búlgaros presionan desde el norte. Cuando te presionan, ¿tú qué tienes que hacer? Buscar alianzas, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el patriarca de Constantinopla? Se fija que al norte de los búlgaros, es decir, más arriba, hay un reino que quiere conocer el cristianismo. ¿Cómo se llama ese reino? Los moravos, o Moravia, ¿no? Entonces, ¿qué hace el patriarca? Manda misioneros, ¿no? Que más o menos, un ejemplo, ¿no? De repente usted de viaje por Iquitos, y de repente encuentra una comunidad que dice, hoy nosotros nos gustaría afiliarnos al IPCRISTOP. ¿Qué haría usted inmediatamente? ¿Qué hace? Se queda calladito, bueno, no hay gente, no, bueno, para algún día será. ¿Qué haría usted inmediatamente? Informaría al pastor, ¿verdad? Al patriarca, ¿no? Informaría al pastor, al misionero, y diría, oye, manden a alguien, manden oro, mándenme a mí, ¿no? Porque hay que abrir obra en. No tenemos IPCRISTOP en Iquitos, ¿o sí? No tenemos, ¿sí o no? Entonces, eso pasa con el patriarca. El patriarca manda dos misioneros. Vamos a verlo acá. ¿A quiénes manda? Manda a Cirilo, mi abuelo se llamaba Cirilo, el papá de mi papá, y Metodio, ¿no? Son nombres tan modernos, ¿no? Cirilo y Metodio, ¿no? De estos dos, la figura más importante es la de Cirilo. Cirilo. ¿Por qué? El misionero Cirilo hace algo que lo hicieron muchos misioneros. Es más, se hizo también acá en Perú. Los misioneros católicos hicieron eso. ¿Qué hicieron? Agarraron el idioma que no tenía alfabeto, que no tenía letras, y crearon un alfabeto. En el caso del quechua no crearon un alfabeto, pero sí hicieron gramáticas y un montón de libros para preservar el idioma, y eso le dio una estructura idiomática, lingüística al quechua, que por eso hasta el día de hoy perdura, ¿no? Lo mismo pasó con los idiomas eslavos. Cirilo, ¿qué hace? Cirilo crea un alfabeto. A ver, vamos a buscar una imagen del alfabeto. A ver, ustedes algunos han estudiado griego, ¿no? A ver, vamos a buscar acá y vamos a proyectar. Vamos a ver qué tal. ¿Usted puede leer algo de esto o no? A ver, un ratito. Déjeme un ratito buscar acá. Ahí está, ya lo encontré ya. Bien, hermanos. Vamos a ver un poquito la obra de Cirilo, ¿ya? Voy a agrandarlo y voy a ponerlo acá. A ver. Zoom, ¿dónde está el zoom? Se me perdió el zoom. Hay una pregunta, creo, acá, a ver. No la he visto. Koiné, dice, ¿no? No. Bueno, el griego Koiné. Mire, en el principio creó Dios, y aquí te sale en ruso, podemos haber puesto otro idioma, ¿no? Hay varios que usan el cirílico. Y mire esto, se parece un poco al griego, ¿no? ¿No? Acá puse que es un Sima para buscar. Eh, Sí. Vamos a escuchar, a ver, porque es otro idioma totalmente distinto al español, ¿no? Al latín. Вначале Betas. Бог создал. A ver, de nuevo. Вначале Бог создал. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso está en español, ¿no? Ahí está, ¿no? Yo, por ejemplo,
Algo del cirílico entiendo, pero me faltan algunas letras. A ver, Вначале сотворил Бог небо и землю. esa es la obra de Cirilo, Claro. ¿no? Ese es un idioma eslavo. Hay varios, ¿ah? Hay varios. No vamos a ponerlos a ver todos. Pero esa es la obra de Cirilo. Cirilo y Metodio, los dos, no eran de la zona, pero habían crecido en un lugar donde se hablaba o llegaba el eslavo. Entonces ellos conocían el idioma, ellos eran bilingües. Entonces cuando los mandan de misioneros, su labor es esa. Y Cirilo es el que crea el alfabeto cirílico. Por eso se llama alfabeto cirílico, el alfabeto ruso, el alfabeto eslavo se llama alfabeto cirílico, ¿no? Y posteriormente viene la traducción de la Biblia, etcétera, etcétera, etcétera. Una tremenda labor de estos dos misioneros. Bien, continuamos un poquito, ¿no? Ahora, aquí, por ejemplo, si usted viajara, a ver, pregunta para todos. ¿Polonia es ortodoxo o católico? Pregunta de cultura general, hermano, esto deberían saberlo. No googlea, por favor. ¿Polonia es católico o es ortodoxo? No, católico, creo. Muy Ortodoxo. bien. ¿Católico? Hay que Católico. recordar que el Papa Juan Pablo II, su nombre original era Karol Ah, Wojtyla. Y Karol así, Wojtyla y Juan Pablo Wojtyla era polaco, polaco. etcétera. ¿Me entiende? Por eso es que los polacos siempre han sido más inclinados a Occidente, porque política y religiosamente son totalmente distintos, por ejemplo, a los rusos, que son ortodoxos, ¿sí? Ortodoxos. No tengo seguro, puede googlear ahora sí, los ucranianos qué son. ¿Son ortodoxos o son católicos? A ver, alguien que googlee y me da la información. ¿Ya? Pero los polacos, por ejemplo, son católicos. Y cuando tú ves los pueblos eslavos, cada uno según el momento y cómo se resolvió el conflicto, Circunstancia. algunos se quedan bajo la influencia del Imperio Romano de Occidente, por lo tanto se vuelven católicos, ortodoxos, Ucrania, ortodoxo. Muy bien, Sí, muy Más bien. pegado a Ya, Rusia. ¿no? Entonces ya Rusia y Ucrania tienen mucho en común, incluso Ujú. la religión, pero ya están en guerra, ¿no? Eh, entonces, va a ver que muchos pueblos eslavos son hoy católicos. ¿Por qué? Porque se resolvió el conflicto político-espiritual o político-religioso, se resolvió a favor del Imperio Romano Occidente, y otros fueron ortodoxos porque se resolvió a favor del Imperio Romano de Oriente, ¿no? Vamos a reducirlo a esto porque hay una historia muy larga de contar de conflictos, ¿no? Qué sé yo, un montón ¿no? de situaciones políticas que no vienen al caso, ¿no? Las peripecias político-religiosas fueron las que determinaron que los países actuales eslavos se dividan en católicos y otros son ortodoxos. Estos conflictos políticos acercaban cada vez más la posibilidad de un cisma entre Occidente y Oriente. Mejor dicho, aquí estamos en un baile, ¿no? Un baile donde por un lado están los dos gigantes, Oriente y Occidente, cada uno con su versión del cristianismo cada vez más diferenciada, por un lado el católico romano, por otro lado el oriental, ortodoxo oriental, y los pueblos que no se han definido todavía, ¿no? Que deciden o apegarse uno, o bailar con uno, o bailar con el otro. Con elementos obviamente militares de por medio, políticos, ¿no? Por ejemplo, la conversión, si no me equivoco, ¿no? La conversión de los búlgaros, ¿no? Fue el rey quería convertirse a la iglesia ortodoxa. Pero la iglesia ortodoxa se puso un poquito sabrosa, como se dice, ¿no? Y dijo, tenemos un trámite que hacer, no va a ser. Entonces lo llamó al Papa, ya, yo quiero ser católico. Quería ser cristiano el hombre, ¿no? El Papa le dijo, sí, yo te mando, le mandó los misioneros al toque, gestionó rapidito. Pero luego el rey quería otra cosa que le ayude el Papa, y el Papa se puso sabrosón. Entonces el rey, al final, ¿qué hizo? Se fue al ortodoxo nuevo, y el patriarca ya había aprendido la lección, entonces el patriarca, ¿qué hizo? Mandó y agilizó todos los trámites, ¿no? Que más o menos que usted encuentre una iglesia, por ejemplo, va a decir en Cusco, ¿no? Y quiere ser de la presbiteriana, pero también está conversando con, qué sé yo, con Asamblea de Dios, ¿no? ¿No? Y viene a la presbiteriana y acá no, que mira, que la constitución, que mira, que nos ponemos burocráticos, ¿no? Ah, no, mejor no vamos, la Asamblea de Dios nos da para el toque, ya, se fue a la Asamblea de Dios.
¿no? La Asamblea de Dios ahora se puso media sabrosa porque, qué sé yo, vamos a mencionar cualquier caso. Ah, no, y vuelve a llamar, ¿no? Y la presbiteriana nos puede aceptar o no. Ya, hermano, de una vez, ¿no? Ya, de una vez, ¿qué hacemos? ¿No? Eso más o menos pasó en muchos pueblos y en mucha resolución de los conflictos políticos religiosos en esa época, ¿no? Dependía del rey y los trámites, quién agilizaba más el trámite, ¿no? Hay muchas Doctor, historias. Dime, dime, Javier, Javier. sí, estamos tocando lo que es la edad medieval, pero si podemos ver el panorama desde la Unión Soviética, la antigua Unión Soviética, la iglesia era ortodoxa, cosa que ahora lo que es, o lo que era la URSS anteriormente, ¿no? Después de todo ese rompimiento ya salen los países como Ucrania y todo, ya obtienen su independencia. Entonces ya optan lo que usted está diciendo, a dónde se inclinan, ¿no? Si son ortodoxas o son católicos. Entonces, estamos viendo desde el punto de la edad medieval, Sí, en la Edad Media, Javier, se resuelven estos temas. estos temas, ¿no? Los países, aún no existían los países tal como los conocemos, existían reinos, pero ya van definiéndose quiénes son católicos y quiénes son ortodoxos. Mm. Ahora, cuando viene el advenimiento del el Estado soviético, hay que recordar que el Estado soviético era ateo. Y además, el Estado soviético persigue a la Iglesia Ortodoxa. Eso no entra en nuestro campo, pero podemos mencionarlo. Ahí la Iglesia Ortodoxa tuvo que sobrevivir. Cuando comienza la perestroika, más o menos en 1990 por ahí, que es cuando Rusia, a partir de la caída del muro de Berlín o antes, previo a la caída del muro de Berlín, comienza a acercarse a Occidente una vez más, entonces, y luego viene Gorbachev, la Iglesia Ortodoxa comienza a tener más libertad y más protagonismo, a tal punto que Putin es ortodoxo, para que sea una Ujú. idea del cambio político religioso que ha habido en Rusia. Hoy ya no existe la URSS, existe Rusia, que es gigantesca, y otros pueblos, ¿no? Otros países. Pero hoy, por ejemplo, Putin es ortodoxo, ¿no? La guerra entre Rusia y Ucrania es entre ortodoxos, ¿no? Es un tema ya más político de influencia entre Oriente y Occidente, ¿no? Pero bueno, vale la aclaración un poquito para poder conocer esta historia. Muy bien. Entonces, este baile vamos a decirlo así, este baile histórico, ¿no? ¿Con quién bailo, ¿no? Que es un baile que conocemos muy bien. Hoy nuestros países en Latinoamérica están divididos entre los pro-USA y los pro-China, ¿no? Los bailes siempre continúan, con la diferencia que estos no son bailes que esté incluida la religión, ¿no? Acá está incluida la economía, la esfera política, el modelo, ¿no? Es, político-económico. Pero esos bailes existieron toda la vida. Y esos bailes históricos que sucedieron en la Edad Media y definieron la religión. Bien, hermanos, vamos ahora a mencionar a otro pueblo, porque esto es como una especie de teatro donde cada día se acercan más personajes, ¿no? ¿No? Estaba primero todo imperio nomás, imperio, puro latino, ¿no? Puro imperio romano, ¿no? Luego aparecieron los bárbaros, ¿no? Etcétera, los reinos tal, el reino tal, el reino tal, el reino tal. Ahora, vamos a ver un poco, y alguien me va a decir quiénes son estos tipos, ¿ya? Vamos a hacer un conflicto, un encuentro, así como cuando el encuentro de dos mundos, así como sucedió cuando Colón llegó a América. Aquí también va a haber un encuentro de culturas, religiones, ¿no? Que fue un encuentro tremendamente, ¿no? A tal punto que no me acuerdo ahorita quién lo dijo, ya voy a recordar, pero en su oración decía, ¿no? De los normandos, cuídanos, Señor, ¿no? Y es porque fue tremendamente el impacto de este pueblo. Vamos a ver, ¿ya? Aquí está. Lo tengo a la mano. Espero que se pueda ver bien. Ya. Vamos a poner play. Uy, se me fue. Ahí está. Este es un monasterio, ¿no? Si se da cuenta. Hemos visto el movimiento el monacato, ¿no? Este es el norte de Inglaterra, por cierto. Eh, sí.
Ahí están los famosos monjes, ¿no? Y el famoso scriptorium, donde hacían sus copias, ¿no? Ellos especializados en copiar libros antiguos, rescatar la sabiduría, ¿no? De la civilización antiguas. Profesor, esa es la escena de una película, si no me equivoco, de una serie. Exacto, Le- exacto. Ahora, Are you afraid? Yes. Ragnar, no, Luke. I am afraid. But not... No por mí. Temo por mi barco. vamos a adelantar un poco, pero acá ya vemos los personajes que van llegando. ¡Este barco! ¡Daría! Athelstan. God has help. Padre Cuthbert. ¿Qué pasa, hermano Athelstan? Todos vemos las señales. ¿Señales? ¿Qué señales? ¿De qué hablas? Usted, como nosotros, sabe que se acerca el día del juicio final. Lo dice Jeremías, y en ese día el sol se oscurecerá. La luna no dará paso a la luz y las estrellas caerán del cielo. En el nombre de Dios, ya es suficiente. Pero es cierto. Y ante mí vi la arena del mar. Vi a la bestia salir del mar con 7 cabezas y 10 cuernos. No escucharé más. Regresa. Oh país. Lo... Y cállate. For... Este es un monasterio ubicado en la costa y ahí están apareciendo los normandos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué hicieron sonar la campana de alarma? Vinieron, padre. Están aquí. ¿Quién está aquí? El diablo y sus demonios. Confíen. Adelante. Muy bien, solamente era para ilustrar un poco, ¿no? ¿Cómo se llama esta serie? Es serie Vikingos. Está en Netflix, por cierto. Lo que tiene Netflix la pueden mirar. Sí, es muy interesante en muchos puntos de vista. Pero bueno, vimos, ¿no? Por un lado, un monasterio cristiano, ¿no? Posiblemente herederos de las misiones de Irlanda, ¿no? Que evangelizaron toda Inglaterra, ¿no? Ellos estaban haciendo su labor de copistas, el monacato ya había llegado hasta ese lugar. Hay que recordar que los monasterios y los monjes fueron instrumentos civilizadores, ¿no? Entonces llevaron escritura, llevaron cultura, llevaron muchas cosas. Pero también con el tiempo, y aquí mismo se puede ver, ¿no? Había mucho misticismo, ¿no? Y ahí usted está viendo una escena donde uno de los monjes le dice al abad, le dice, ¿cómo se llama? Que se está cumpliendo la profecía, dice, ¿no? Había una tormenta terrible y ellos pensaban que era el día del juicio final. Bueno, esto en parte se cumple para ellos porque a la madrugada del día siguiente aparecen los vikingos, los normandos, ¿no? Y hay una expresión curiosa que dice, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Quiénes han venido? El diablo, ¿no? Porque así los interpretaron los contemporáneos, a los vikingos los vieron como demonios, ¿no? Los historiadores un poquito cuestionan esta versión porque dice que en realidad los vikingos no fueron tan salvajes, ¿no? No fueron como los vándalos, por ejemplo, pero sin embargo las historias de ese tiempo tratan de dibujar a los vikingos como si fueran realmente unos salvajes vándalos, ¿no? Genocidas, ¿no? Y la historia trata de corregir esa imagen y decir, los vikingos no eran tan malos, ¿no? Eran gente un poquito más normal, solamente que eran guerreros, ¿no? La leyenda negra de los vikingos se le conoce como eso, ¿no? Se le conoce así. Bien, ¿no? Entonces es interesante, ¿no? Un poquito para poder matizar la clase, ¿no? A ustedes, si usted tiene Netflix, busque la serie, si no la ha visto, y la puede ver ya con paciencia, ¿sí? Con paciencia. Bien, entonces los vikingos, los normandos entran en escena y ellos comienzan también a presionar, entran desde el norte, obviamente el primer lugar donde ingresan es a Inglaterra y luego se acercan a las costas
de Europa, ¿no? Trayendo mucha confusión a tal punto que los pueblos tienen que armarse y tienen que organizarse para enfrentar a los vikingos, ¿no? Para enfrentar. Aquí también tuvo un buen papel los francos, ¿no? Una vez más, los francos tuvieron que combatir en el norte a los vikingos, ¿no? Con el tiempo también los vikingos se convirtieron al evangelio y con el tiempo también incluso ellos adquirieron, ¿no? El alfabeto latino. ¿Quiénes son los vikingos actualmente? A ver, hermano, una pregunta de historia. ¿Quiénes son hoy los vikingos? ¿O quiénes son los herederos de los vikingos? A ver, ¿quién sabe? A ver, ¿quiénes son los herederos históricos, culturales de los vikingos? ¿Nadie? Le dicen la raza, no, los territorios nórdicos, ¿no? Donde estaban esos lugares nórdicos, la zona nórdica, bueno, está entre Dinamarca y otros países más, ¿no? No, en realidad Dinamarca, Noruega, toda esa parte son los germanos del norte, ¿no? Pero ahí los vikingos vinieron de un punto específico. Ellos salen de un lugar. ¿De qué lugar? ¿Qué país que hoy actualmente existe, por cierto? A ver, ¿quién sabe? ¿A la una? ¿Nadie? ¿A las dos? Ah, no quiero chopear. Alemania, Le voy a dar pistas. Es una isla que está al norte de Inglaterra, un poquito más para el costado, y que está Irlanda, Irlanda, muy cerca de Irlanda, América. Es Irlanda, más, hay una teoría que dice que ellos llegaron a América. sí. ¿De qué Groenlandia. país estamos hablando? Groenlandia fue colonizada por ellos, más bien. Fue descubierta por ellos. Pero no salieron de Groenlandia, salieron una isla cerca de Groenlandia. A De ver, a la una. Gringolandia. Gringolandia, dice Jorge. A ver, ¿de dónde? Islandia. Grecia, Grecia. Muy bien, Grecia, dice el otro, se fue al Ah, sur, No, no se fue al extremo. ah, ¿no? Bien, bien, Roger. Islas. De Islandia. Islandia. ah, Islandia. Otra pregunta, Islandia hoy, ¿qué confesión tiene? ah, ¿Qué confesión tiene Islandia? A ver. Google, por ahí, le va a ayudar a googlear, para estar adivinando. A ver, a ver, rapidito. ¿Ya encontró? Manos, Islandia es protestante, ¿sí? Luterana. Luterana, exacto. Protestante, luterana, hay, bueno, varias iglesias ahí. Es protestante, ¿no? Bueno, eso significa que con el tiempo los vikingos fueron evangelizados y se volvieron católicos. Y luego de la Reforma, años después, ellos ¿no? Misiones, ¿no? aceptaron la doctrina luterana, ¿no? Hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el día de hoy. Muy bien, hermanos, ¿no? Bien, ahora tenemos un tiempo que vamos a aprovechar al máximo, porque tenemos temas que tratar, pero lo vamos a hacer de manera distinta. A ver, déjeme un ratito ver aquí. No sé si tiene sus... Vamos a buscar. Hay unas funciones que conozco del Zoom, pero no sé si están acá. No, creo que no, porque hay algunas opciones que tienen que ver con agrupar en salones, pero creo que esto no lo tiene, ¿no? ¿No? ¿Nunca han hecho eso de dividirse en salones? Creo que es una membresía que paga. A una membresía distinta, ¿no? Ya no importa, vamos a adaptarnos entonces. Vamos a hacer de otra manera. A ver, yo en el grupo he puesto un libro para que usted lo descargue. El libro se llama La historia de Justo L. González. ¿Sí? ¿Está bien? Vamos a dividirnos en tres grupos y vamos a hacer cada uno va a hacer su lectura. Hay un formato que le voy a dar. Va a hacer una lectura, vamos a unos minutos para que usted pueda leer y sacar algunos puntos y vamos a contribuir ya en la conversación sobre esos puntos para poder tratar los dos o tres temas que tenemos pendientes el día de hoy.
¿Ya? Voy a mostrarlo primero, ¿sí? Acá tienen que participar todos, hermanos, así que trate, por lo menos el micro lo debe tener activo. Por ejemplo, vamos a ver la decadencia del papado, ¿sí? Esto le corresponde a un grupo. Ahí están las páginas, por cierto, de Historia y Cristianismo. Página del 420 al 424, son 4 páginas, tiene suerte este grupo. Tiene que hacer un pequeño resumen, aciertos y errores en esta etapa y aplicación para la iglesia de hoy. Como no tenemos salones porque dice que ¿no? Creo que eso es el premium. eh, Vamos a hacerlo entonces, cada uno va a leer y va a hacer sus propias conclusiones y luego vamos a conversar y tienen que participar cada grupo, ¿ya? Cada grupo. Ahorita vamos a ir los grupos, así que mm, todos van a participar. Después también tenemos la reforma monástica. Acá también está. Justo L. González, página del 424 al 432. Pequeño resumen, aciertos y errores y aplicación para la iglesia de hoy. Algo sencillo, pero que hay que leer, ¿no? Y por último, la reforma papal. Historia del cristianismo, Justo L. González, página 432 al 445. ¿Sí? Pequeño resumen, aciertos y errores, aplicación para la iglesia de hoy. ¿Esto es para qué? Para hacerlo acá, ¿sí? No es para hacerlo en casa, es para hacerlo acá. Bien, usted ya tiene, así que vamos a agruparnos. A ver, yo lo voy a hacer salomónicamente según lo que veo en mi pantalla. Son 3 grupos y ¿cuántos somos? A ver, somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y hay un iPhone con coreano, eso no creo que sea el 1, ¿no? Bien. ¿Cuánto dijimos entonces? Ahora nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Justo tocó un número primo, ¿no? Vamos a dividirlo entonces salomónicamente en 3 partes, no iguales, obviamente. Vamos a dividirlo entre eh, grupos de 4 y uno de 5, ¿no? 4, 4, 8, 8 más 5, 13. Bien, entonces lo voy a hacer así. Según mi pantalla, voy a poner número 1, número 2, número 3 y voy a mencionar para que usted note en qué grupo va a estar. Al grupo número 1 le va a corresponder el tema 1, obviamente. Al grupo número 2, el tema 2. Y al grupo número 3, el tema 3. ¿Ya? ¿Sí? Primer tema, ¿cuál era? La decadencia del papado. Le voy a dar una lectura más porque son 4 páginas. Hay una lectura más que tiene que hacer ahí, complementar. Y dime, Jorge. Si me toca con esos alumnos que nunca prenden su cámara, ¿cómo hago? No, 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 va a entender. No, no hay para hacer grupos ahorita. No es que usted va a reunirse porque no hay para hacer salones. Lo que tiene que hacer es leer y sacar sus propios apuntes y luego cada uno va a participar contribuyendo a la conversación. Y eso es lo que voy a calificar. ¿No se entiende, Jorgito? ¿Sí? Ah, bueno, individual puede ser también, ¿no? No, 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 es grupal. La nota, hemos dicho, nos agrupamos, pero la nota no es grupal, la nota es individual. Así que cada uno tiene que leer lo que le corresponde, hacer sus apuntes y desarrollar su tema. Y al momento de que vamos a exponer y conversar, el grupo, ahora voy a dividirlo en grupo, tiene que participar cada uno. Porque eso es lo que voy a calificar, la participación de lo que has leído. ¿Ya? Entonces voy a dividir en grupos, ya, primer grupo, tema 1, segundo grupo, tema 2, tercer grupo, tema 3. Bien, anote entonces qué grupo es. Javier Trujillo, grupo 1. Cristian es grupo 2. Roger, grupo 3. Jorge, grupo 1. Julio, grupo 2. Leoncio, grupo 3. No me haga repetir, ¿ah? Max, grupo 1. Sol, grupo 2. Wilson, grupo 3. Está bendecido, Wilson. ¿Sí? Brian, grupo 1. Henry, grupo 2. Zulín, grupo 3. ¿Sí? Y como en grupo tiene que haber 5, vamos a poner a Daniel, lo vamos a poner en el grupo 3. ¿Ya? Bien. Ahora lo que voy a hacer es voy a poner rápidamente la pantalla, lo que tienes, las páginas del libro, y vamos a dar un tiempo para que tú leas, hagas tus apuntes y todo lo demás para que contribuyas, ¿ya? En el caso, por ejemplo, el grupo 1, no solamente van a hacer la lectura de Justo González, yo también le he puesto en el WhatsApp un estudio sobre las falsas decretales. Ya usted va a entender cuando lea qué cosas son las falsas decretales. ¿Sí?
Entonces tiene que leer las páginas de Justo González y las falsas decretales y todo eso tiene que resumir, ¿sí? Y todo eso también tiene que ver en la historia, aciertos y errores que se cometieron y sobre todo la aplicación a la iglesia actual, ¿sí? Bien, entonces, a ver qué dice acá. Ah, perdón. Ya, muy bien. Entonces, vamos a establecer un tiempo. Ya ahorita estamos y 15, así que no creo que en 15 vamos a dar primero 15 minutos y luego volviendo otros 15 minutos más para que terminen, ¿ya? Para que terminen. En resumen es media hora. Su descanso no va a ser afectado, así que ustedes descansen tranquilos y volviendo continúan, ¿ya? Y luego de esos 15, ¿sí? Ahí abrimos la mesa, ¿no? Y comenzamos a conversar por tema. Y ahí los integrantes de cada grupo tienen que contribuir a la conversación. En el chat voy a poner, a ver, nuevamente, grupo uno, voy a mencionar los que son grupo uno, ¿ya? Javier, ¿quién más grupo uno? Roger, ¿no? ¿Verdad? No, no. No, Jorge, no. Max y Brian. Jorge, Max y Brian. Brian. Ya, para que quede clarito. Bien, grupo 2, ¿quiénes son? Dijo ¿Eh? Cristian, Sol y no sé qué más. A ver, Cristian, Julio, ¿no? Ah, sí, Julio, sí, Julio. Julio, ¿y qué más? Y A Sol. ver, 1, 2, 3, 1, 2, ya no se ha cambiado el lugar, ahora ya no me acuerdo. Ya. A ver, ¿han estado atentos, chicos? A ver, grupo 3, ¿quién es? Yo, Rapidito. Leo, Roger, Leo, ¿quién más? Si no pongo así ya al dedo, porque no han estado teniendo, están con el micrófono apagado, creo que están en otro lado. Así que al dedo nomás pongo, ya si participa, hermano, tienes nota, si no, ya no, lo siento. Ya. A ver, Jorge, prende tu cámara para que no se me desordene acá. Porque cuando apagan su Está cámara se prendida, pastor. desordena. Bien. Entonces, grupo 2, Cristian, Julio. ¿Quién más es grupo 2? Sol, Yo, dijo pastor, Sol. 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 ¿Quién más? Y creo que es Henry, ¿no? Henry, sí. Bien, grupo 3. Acá hay 5 ya. Grupo 3 es Roger. ¿Quién más? Leoncio, ¿no? ¿O Wilson no está? ¿En qué grupo está Wilson? Aquí en el grupo 3 de la Trinidad. Digo, el grupo 3. Wilson, ya. ¿Quién más es grupo 3? Rápido, Yo, hermano, rápido. pastor, yo, ¿Qué vamos a hacer? Daniel. ¿Quién más? Wilson Toxapamba. ¿Quién más es Daniel? Ya vamos 3, faltan 2. ¿Quiénes quedan? Max, ¿no? Leoncio, ¿tú qué grupo eres? yo estoy en el grupo 1, tres, Leoncio, pastor. ya. Max, ¿tú eres qué grupo eres, Max? grupo 1, pastor. Ah, ya, sí, tienes razón, ya. Listo. Y entonces acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, ya, listo. Bien, hermanos, voy a poner también en el chat, voy a copiar rapidito el, Pastor, borre mi número del grupo 3, no quiero estar con ellos. lo siento. Hay un Este, sismo, hay un cisma, hay un cisma. sí, Brian, ¿tú en qué grupo estás? No te he visto. De grupo Ah, sí, estás, 5. grupo 1. Ya. Ya. Bien, hermanos, ahí estoy poniendo las indicaciones del grupo 1. ¿Sí? Grupo 1. ¿Se ve, no? En el chat. Bien. Acuérdense que esto tiene que agregar las falsas decretales. Eso está en el WhatsApp, ¿ya? Bien. Vamos a pasar entonces al grupo 2. Una Sí, consultita. Brian, dime. Somos en el grupo 1, ¿cuántos? 3, ¿no? 4. No, el grupo 1, 4, grupo 2, 4 y grupo 3, 5. Ah, ya. Entonces, ¿Dónde coordinamos? Internamente, ¿cómo coordinamos? No, entiéndame la consigna. Usted ahorita lo que tiene que hacer es trabajar como si fuera un trabajo individual. Ya, entendiendo, ya, Pero general. luego, cuando vamos a conversar y tocar el tema, los grupos van a participar, ¿sí? Y ahí eso es lo que se va a evaluar, la participación de cada uno. Ya, perfecto. Los grupos solamente son para dividir los temas, nada más. ¿Ya? Pastor, Pero consulta, ¿este tema de las falsas decretales? Espera, uno por uno, si no, no entiendo. Julio primero. consulta. Entonces, la cantidad de páginas que nos ha hecho para leer individualmente, todas la van a leer. Todos ¿O tienen cómo que leer coordinar? todos tienen que leer
Mira, si quieren hacerlo y tienen los números de los hermanos, pueden coordinar de repente y dividirse la lectura. ¿Ya? Por eso va a haber tiempo, va a haber una media hora en total para que puedan hacer tranquilos. Ya, por Ya. ejemplo, Eh, Julio, una, puedes coordinar, una puedes decir, consulta, yo me encargo de tal cosa. En el chat lo ponen, en el chat, tranquilamente. una En el chat de, consulta, de historia, profesor. ¿ya? Historia. Dime, En la Brian. página 420 está separado por tema de los magyares y húngaros No, y no, la decadencia del papado, guíate, solamente a partir de la decadencia. claro, guíate el título. El título marca el inicio del tema. Ya, excelente, ¿Ya? gracias. Ya, listo. Profesor, Entonces, por ejemplo, en el grupo pueden coordinar, ¿ya? perdón, todo, en realidad los tres grupos van a estudiar el mismo tema, entonces. No. No, son tres temas distintos. No entiendo ahí, Pastor, porque usted ha puesto en el chat repetido, dice, pequeño resumen, aciertos, errores, Ah, no, 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 no. Mira, lean las páginas, las páginas. Las páginas marca el ya la primer, página. claro, la primera es del grupo 1, 420 al Ah, 424, más las ah, falsas más las falsas decretales. Acuérdese, ¿eh? Grupo 2, 424, 432. Y grupo 3, 432 al ah, 440. ¿Ya? Ahora sí. Listo, hermanos. A ver, nos quedan ahorita, vamos a poner 12 minutos. Volviendo por 8:30 vamos al descanso. Ahorita empiecen ya. Pero 8:30 marcamos 12, 18 minutos, ¿ya? Para completar la media hora. Listo, hermanos. Comenzamos. Puede 12 apagar su minutos cámara, nada más. ponerse a leer, coordine por WhatsApp también. No hay ningún problema, ¿ya? Vamos entonces a ponernos a leer. Cualquier consulta me escriben al inbox, yo no tengo ningún problema en responder por WhatsApp. Pastor, qué número es el grupo 3? Ya. Grupo 3 está acá, al final, página 432 al 445. Trata sobre la reforma papal. ¿Sí? Aló, aló. Ese libro está en el WhatsApp del grupo, ¿ah? ¿Cómo está, manita? ¿Qué tal? Buenas noches. Hermano Javier, apague su micrófono, No, por no, yo estoy en favor. clase aquí en Huánuco ya. Hermano Javier, apague su micrófono. Creo que Angélica me ha escrito, dice que el sábado no va a estar, hermana. Hermano, apague su micrófono. Ya, entonces hay que tomarla nomás porque yo no puedo ni consultar, no me deja responder por WhatsApp, nomás me dice permiso porque voy a ayudar, no consulta y se disponen, solo se disponen. Pues. Hermano Javier, Entonces, apague su hermana, micrófono. yo me daré cargo el sábado, ya ustedes coordinen con la iglesia en vista de que no hay maestro, pues, hermano. Sí, sí, entonces yo preparo mi material desde ahora, prepararé mi material. Pues. Ya, hermanita, ya, mamita, ya, bendiciones. Mi hermano Javier, apague su micro mejor. Gracias. Vaya avanzando, yo a las 8:30 marco el descanso, ¿ya? Y marco el regreso también. Sí, Cristian, a partir de ahí comienza.